Lección 19. Educación intelectual. Lo que hemos dicho en la lección anterior sirve de orientación para el cultivo de la inteligencia. Al estudiar este asunto no necesitamos repetir que la formación de la inteligencia ha de subordinarse al fin primario de la educación y que la ilustración no basta para la vida moral. Principios generales de educación intelectual. Puesto que la capacidad mental se acrecienta con el ejercicio, la primera norma para la formación de la inteligencia es la continuidad, el trabajo asiduo, comenzando pronto y no dando lugar a la vida ociosa. Mas como la inteligencia recibe de los sentidos los materiales y tiene por colaboradores íntimos la imaginación y la memoria sensitiva, ha de ir a la par y aún precederla el cultivo de estas facultades. El trabajo ha de ser moderado y no agobiador. No es la violencia intelectual, dice Lupan-Lup, la menos frecuente. He visto a jóvenes dotados de excelentes condiciones quedar reducidos a la impotencia y a la imbecilidad intelectual para toda su vida, por el exceso de trabajo en la edad demasiado temprana. La educación es, sin duda alguna, esencialmente progresiva, mas no por eso su marcha ha de ser violenta, ni sus progresos precipitados, pues de otra suerte no lo resistiría el niño. Si se quiere que pase a ser hombre, es preciso trabajar como la providencia, con respeto, con suavidad y medida. Precisamente a fin de evitar la fatiga excesiva y agobiamiento, entre otras precauciones, conviene hacer grato el estudio, apoyándose en la intuición sensible, yendo de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido. Y siendo distinta la capacidad mental de los individuos y en uno mismo en diversos tiempos, los ejercicios han de ser graduados, acomodándose a la índole, adelanto y circunstancias de los alumnos. La especialización prematura se opone a la armonía en la educación, según dijimos. He aquí, resumiendo lo que escribe el padre Ruiz Amado, sus inconvenientes cuando además de ser prematura es, como suele ocurrir, exclusiva. Primero, forma ingenieros, médicos, etc., pero no hombres que sean médicos o ingenieros. Segundo, los así formados apenas tienen recursos en el trato social. Tercero, suelen discurrir mal por no haberse educado sus facultades. Cuarto, son pozos de ciencia estancada porque no aciertan a expresarse. Quinto, no pueden buscar en otras materias lo que les vendría bien para la suya. Y aún podemos añadir con Barth que con una división excesiva del trabajo se estima demasiado al propio y no se aprecia el ajeno. Más que a la abundancia de conocimientos, ha de atenderse a la formación y desenvolvimiento de las facultades. Y así entramos en la cuestión del materialismo didáctico. Vamos a ver, materialismo y formalismo didáctico. El materialismo didáctico es, según Dörfeld, que dio ese título a un escrito suyo, aquella mira superficial pedagógica que atiende a aprender mucha materia, de cualquier modo que sea, considerando esa cantidad de conocimientos como medida de la formación intelectual y aún moral. Es frecuente ese defecto en los planes de segunda enseñanza, por lo cual se le ha llamado bachillerismo, mas tampoco es raro en la escuela, y no poco influye en ello el juicio equivocado en los padres. Véase cómo se expresaba Madame Necker de Bausier. La mayoría de los hombres se dan cuenta exacta de los límites de sus conocimientos, al paso que no tienen la menor idea de su talento. Por lo mismo, solo procuran dar a sus hijos lo que ellos advierten que les ha faltado,
de manera que para ellos la mayor o menor instrucción viene a ser la medida de una educación más o menos esmerada. Habrá siempre facultades descuidadas en la educación, mientras absorban la atención toda del maestro los conocimientos que ha de transmitir y no piense en el niño mismo a quien instruye. Mientras se proponga solo formar una enciclopedia viviente y no un ser intelectual y moral. Por combatir este error se ha dado en el extremo opuesto. ¿Y cuál es? El formalismo didáctico. El formalismo didáctico no da importancia al adquirir conocimientos, sino a la formación del espíritu y al desarrollo de las aptitudes de pensar y hablar. Las materias de enseñanza son únicamente medios para este fin. En el exclusivismo unilateral se halla la equivocación. Por eso se dijo del formalismo: los alumnos mastican muy bien, pero nada les llega al estómago. La enseñanza contribuye a la educación de 4 maneras. Primero, por el ejercicio de todas las potencias, no solo del entendimiento. Segundo, por la orientación acerca de las cosas de la naturaleza, la sociedad, la iglesia, requisitos previos para bien querer y obrar. Tercero, por los conocimientos que suministra para el propio estado y vocación. Cuarta, por los motivos que propone para la vida religioso-moral. Han de completarse, pues, las 2 tendencias. La máxima: enseña de tal manera que aprendan lo que enseñas. La completa Wilman así: y de modo que hagan valer para la formación su contenido. Repito las 2 cosas juntas. Enseña de tal manera que aprendan lo que enseñas y de modo que hagan valer para la formación su contenido. Pasemos a otra cosa. Educación formal de la inteligencia. Confirmando todo lo dicho, parece resumirlo el padre Ayala en estos términos. El ideal a que debe tender la educación de la inteligencia es no solo a nutrirla de conocimientos útiles para la vida, ni solo a preparar al alumno con ellos para estudios ulteriores, sino a desenvolver y desarrollar la capacidad intelectual, con hábitos racionales de estudio y ejercicios literarios convenientes. En ese desenvolver la capacidad intelectual consiste la educación formal de la inteligencia. Puede distinguirse una capacidad general y otra especial para ciertas funciones psíquicas parciales. El efecto formal de la enseñanza, según la clase de esta, puede ser diverso: agudizar los sentidos o una función especial de ellos, la observación de ciertos aspectos o cualidades, memoria de cosas o de palabras o movimientos, actos superiores intelectuales, abstracción, combinación, sistema. Y como la voluntad ejecuta repetidos actos para la atención y esfuerzo, se modifican también las disposiciones de la misma. Barth considera 3 clases de educación formal, a saber: reflexiva, por medio de los idiomas clásicos, principalmente el latín; objetiva, por las ciencias naturales; sistemática, por las matemáticas, lógica y metafísica. La cultura formal, dice el padre Valle, consiste en ejercitar la actividad personal, de modo que el alumno adquiera el pleno dominio de la inteligencia y se adiestre en pensar rectamente, juzgar de las cosas según la verdad y razonar, observar, reflexionar con profundidad y solidez. Con este problema de la educación formal de la inteligencia se relaciona el de la transferencia de conocimientos, o sea, hasta qué punto puede ayudar al estudio de una materia el dominio que poseamos sobre otra. Es posible que en algunos casos suceda por la relación de su contenido, teoría de los elementos idénticos, o por los métodos que se adquieren, teoría de la experiencia generalizada. Pero principalmente se logra por el desarrollo que con el ejercicio adquieren las aptitudes o facultades,
disciplina formal, lo cual ocurre principalmente en ciertas materias. Por su valor formal se ha clasificado estas en principales y accesorias. Las materias que históricamente se han considerado como principales, dice el padre Ruiz Amado, son aquellas que se ordenan a engendrar un hábito intelectual o práctico, necesario para el progreso de la actividad científica. Al paso que se han solido mirar como accesorias las materias cuyo estudio se limita a suministrar noticias, por muy interesantes e importantes que éstas sean. Y la profunda razón que ha conducido a proceder así es que las noticias, aún las más necesarias, pueden adquirirse en cualquier momento y en cualquier etapa del desarrollo intelectual. Mas por el contrario, la adquisición de los hábitos necesita tiempo y no es igualmente fácil en todas las edades, de donde resulta no ser en todas una misma la capacidad educativa. Es admisible esta división, con tal que no se tenga en poco a las asignaturas accesorias que llaman informativas. Primero, porque aún queda por resolver en las asignaturas qué se debe a la materia y qué se debe al método o al maestro. Segundo, además, esas mismas asignaturas accesorias no están desprovistas de valor formativo cuando el profesor sabe ejecutar la actividad de los alumnos. Tercero, por fin, esas meras noticias son muy importantes para no incurrir en el formalismo didáctico que hemos rechazado. Se pueden adquirir más tarde, es cierto, pero a veces falta ocasión o tiempo para ello. Sobre todo puede muy bien ocurrir que cuando en un momento dado necesite uno esas noticias que debía tener aprendidas, haya de consolarse con su gran capacidad para, pasado el tiempo oportuno, poder adquirirlas. Muy bien, dice el padre Luis Amado, que no todo ha de darse en el bachillerato, mas no incurramos en exageraciones por el lado opuesto. En el medio está la virtud. Los clásicos y la formación moral. Queda por fin la tan debatida cuestión de si, desde el punto de vista moral, es conveniente que los jóvenes de segunda enseñanza manejen los autores paganos. Para aprender la virtud hay una distancia inmensa que, como diría Donoso Cortés, no es de grado sino de clase entre los autores paganos y los cristianos. Después de 20 siglos de cristianismo, no cabe la insensatez de los que en el Renacimiento llegaron a conservar a un eclesiástico. No cabe la insensatez de los que en el Renacimiento llegaron a aconsejar a un eclesiástico que no leyera demasiado las cartas de San Pablo para no perder el estilo clásico. Como escribía San Jerónimo en una de sus cartas, non necesse aves aurum in luto quaerere. No tenemos necesidad de andar buscando el oro en el fango. San Agustín, en el libro de sus Confesiones, exclama: «¡Qué milagro que yo me dejara arrastrar de las vanidades y me alejara de ti, Dios mío, cuando me proponían como modelos que imitar a unos hombres que, si al contar alguna de sus acciones no malas eran notados de algún barbarismo o solecismo, se llenaban de confusión, y en cambio, cuando eran alabados por referir con palabras castizas y apropiadas, de modo elocuente y elegante, sus deshonestidades se hinchaban de vanidad». En los autores paganos falta el idealismo cristiano y una virtud desconocida en Grecia y Roma, la castidad. El cardenal Silvio Antoniano, cuyo tratado de educación cristiana de los hijos tanto encomia su santidad Pío XI, después de recordar las falsas máximas y los vicios de los autores paganos, añade: «Conocidas son las páginas en que San Agustín manifiesta su arrepentimiento de las lágrimas que derramaba en su infancia por los infortunios de un Eneas y el trágico fin de una Dido,
Interin daba muerte sin conmoverse a su propia alma, alejándose de Dios, que es su verdadera vida. Lamentábase de que se leyesen las historias fabulosas de las falsas deidades en que se ven justificadas a los ojos de la juventud las mayores torpezas, con el ejemplo de los dioses. No puede, sin embargo, negarse que la lectura de las obras de los paganos, hecha con discernimiento y cautela, puede ser útil. Y pone un símil tomado de San Basilio. Como los hijos de Israel despojaron a los egipcios de sus alhajas de oro, plata y pedrería para consagrarlas en el tabernáculo al culto del verdadero Dios, así nosotros debemos tomar el oro de la sabiduría, la plata de la elocuencia y las bellezas que, a manera de piedras preciosas, brillan en las obras de los paganos, a fin de hacerlas servir al honor de Dios y a la salvación de los hombres. En el capítulo siguiente consigna las cautelas que podemos sintetizar de esta manera. Primero, no olvide el maestro que sus alumnos son cristianos y su fin la bienaventuranza del cielo. Segundo, como las abejas no se paran indistintamente en todas las flores, se han de elegir obras que a la belleza del estilo unan la gravedad del pensamiento. Tercero, recomienda que imiten la prudencia de los padres jesuitas, que los padres jesuitas demuestran haciendo expurgar con cuidado los libros que ponen en manos de sus educandos. Cuarta, a pesar de todas estas precauciones, de temer sería que los jóvenes estudiando en cierto modo en el seno del paganismo se olvidaran de que viven bajo la ley de Jesucristo. Por eso es preciso que lean a la vez obras cristianas escritas en buen lenguaje. Quinto, ciertos libros de la Sagrada Escritura, como los Proverbios y el Eclesiástico, desde luego el Evangelio, están llenos de preciosas máximas y la juventud ganará mucho conociéndolas. Sexto, se ha de evitar la exageración de los que, prendados de un autor pagano y haciendo de él su ídolo, manifiestan su desdén contra autores cristianos y la liturgia de la Iglesia. Por último, Gaumé y el estudio de los clásicos. Monseñor Gaumé, en su Gusano Roedor, se propuso demostrar que los males que afligen a las sociedades modernas, que la revolución tomada en su acepción más amplia, provienen del renacimiento de su espíritu pagano y, más en concreto, de la educación dada a la juventud en los colegios e institutos de enseñanza pública. Este es, según él, el origen y la causa del espíritu disolvente, materialista, anticristiano y revolucionario que corroe a las sociedades modernas y que se deja ver en el arte, en la literatura, etc. Para exponer y demostrar su tesis, escribió, además de El Gusano Roedor, cartas a Monseñor Dupanloup, resumen de la cuestión de los clásicos y la revolución, obra que consta de 6 tomos. Sin embargo, como leemos en el lexicón de Roloff, desfiguran a Gaumé los que le atribuyen querer desterrar de los centros de enseñanza los clásicos paganos. No hay tal cosa. Él mismo lo dice en una de sus cartas. No pretendo desterrar los autores paganos, sino que quisiera dar a cada uno el lugar que le corresponde. Lo que desea es que primero se estudien los clásicos cristianos. A este fin publicó una colección. En edad madura, los paganos, expurgados, explicados con espíritu cristiano. Esto último es, a nuestro entender, lo más importante, que no se vaya el efecto tras los escritores paganos y menos todavía hacia sus ideas y opiniones. Ante el revuelo que produjo la obra de Gaumé, delatado en Roma, hizo el autor examinar sus obras por uno de los más sabios consultores del índice y varios canonistas
y en 28 de febrero de 1853 recibió del muy reverendo padre Cirino, consultor general de los clérigos regulares, un dictamen en el cual, además de tranquilizarle, se consignan observaciones de todo punto favorables a su tesis. San Juan Bosco, en bien de la juventud, emprendió doble publicación, la de los clásicos profanos más usados en las escuelas y la de los clásicos cristianos, que deseaba se adoptasen principalmente. En el teatro no quería obras expurgadas, porque no falta quien conoce el original y lo cuenta a los demás.